Capítulo 1. La primera mentira. Dicen que las paredes de un convento guardan secretos más pesados que la piedra que las sostiene. Yo lo descubrí una madrugada, cuando el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Allí, en el altar principal, la cruz de madera antigua esperaba como siempre, oscura, solemne, cubierta de siglos de oraciones. Nadie imaginaba que aquella noche sería testigo de algo que ningún ser humano debía ver. El joven fraile Mateo, tembloroso, entró en la capilla con un candil en la mano. Su respiración entrecortada resonaba más fuerte que el viento que azotaba los vitrales. Se arrodilló frente al crucifijo y murmuró con voz baja: «Perdóname, Señor, he guardado obediencia». Pero no era verdad. Yo lo sabía. Y la cruz también. En ese instante, un sonido húmedo y metálico quebró la quietud. Ploc, ploc. Algo goteaba desde los pies del Cristo tallado. Mateo levantó la vista y vio la primera gota espesa de sangre descender por la madera, resbalando lentamente hasta caer sobre el mármol frío del altar. Sus ojos se abrieron de par en par. Retrocedió, tropezando con el banco más cercano. El candil cayó y la llama tembló, proyectando sombras retorcidas por toda la capilla. La sangre siguió cayendo, una gota tras otra, como si respondiera al engaño que aún vibraba en el aire. «No, no puede ser», susurró Mateo, cubriéndose la boca. Pero el crucifijo parecía respirar. Las grietas de la madera se oscurecían como venas, latiendo con un pulso propio. El olor a hierro inundó el templo. El fraile trató de huir, pero antes de cruzar la puerta escuchó un murmullo que no provenía de ninguna garganta humana. «Nada queda oculto». El eco se repitió por las paredes, multiplicado como si 1000 voces lo dijeran al mismo tiempo. Mateo cayó de rodillas, llorando, intentando negar lo que había hecho. Pero cada palabra de mentira que brotaba de sus labios hacía que la sangre fluyera más rápido, cubriendo el altar en un charco oscuro. Yo observaba desde la penumbra, «Sube», con un escalofrío recorriéndome la espalda, que aquella cruz no era un símbolo de redención, sino un juez implacable, y que cada mentira, grande o pequeña, tendría un precio de sangre. Esa fue solo la primera noche, la primera gota, la primera mentira. Lo que vendría después sería mucho peor. Capítulo 2. El murmullo en la capilla. La noche siguiente, nadie quería entrar en la capilla. El rumor de que la cruz había sangrado se extendió como fuego en el convento, aunque nadie se atrevía a nombrarlo en voz alta. Las monjas rezaban en los pasillos. Los frailes evitaban cruzar miradas. Y el abad ordenó silencio absoluto. Pero el silencio no podía ocultar el olor metálico que seguía impregnando el aire. Yo fui uno de los pocos que me atrevía a entrar al amanecer. La luz tenue atravesaba los vitrales, tiñendo de rojo y azul las manchas oscuras que aún marcaban el altar. Me arrodillé, con el corazón palpitando, y escuché. Al principio, pensé que era el viento, un leve susurro que rozaba mis oídos. Pero pronto entendí que eran palabras. «Dime la verdad». Me levanté de golpe, girando la cabeza. La capilla estaba vacía. Solo la cruz en el centro, inmóvil, con su madera agrietada. Respiré hondo, intentando convencerme de que mi mente me jugaba una mala pasada. Sin embargo, el murmullo regresó, más fuerte, más claro, como si miles de voces se arrastraran desde dentro de los muros. «Nada queda oculto, las mentiras alimentan la herida». Mis rodillas temblaron. Y no fui el único en escucharlo. Esa tarde, cuando las monjas se reunieron para cantar los salmos, sus voces se quebraron, una a una, dejaron de entonar y se quedaron mirando la cruz. Entonces, lo vimos todos, de la madera rezumaban gotas rojas que, en lugar de caer, se extendían formando letras sobre el altar. Nada queda oculto. El silencio fue absoluto. Algunas monjas lloraron, otras gritaron. Yo sentí que la sangre no era un castigo cualquiera, era un mensaje. La cruz exigía algo. El abad, pálido, alzó la voz. «Nadie repetirá lo que hemos visto. Este es un misterio de Dios». Pero sus palabras sonaban huecas. Y todos lo sabíamos, estaba mintiendo. Porque mientras él hablaba, la sangre volvió a fluir, como si el crucifijo se alimentara de la falsedad en sus labios. Esa noche, ninguno durmió, porque en el eco de la capilla, entre los rezos y los sollozos, el murmullo seguía allí, repitiendo como un juicio eterno. «Nada queda oculto, nada queda oculto». Capítulo 3. El sacerdote sin voz. El domingo llegó con un aire extraño. El pueblo entero acudió a misa, atraído por los rumores que corrían como sombras entre las calles. «La cruz sangra. La cruz habla». Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. El padre Esteban, hombre de autoridad y sermones encendidos, subió al púlpito con paso firme.
Sus ojos brillaban como si quisiera sofocar el miedo de los fieles. Yo estaba allí, entre la multitud, sintiendo el peso del silencio expectante. «Hijos míos», empezó, «no teman. La sangre en el altar no es castigo, sino señal de bendición. Dios nos prueba para fortalecer nuestra fe». Pero mientras pronunciaba esas palabras, algo extraño sucedió, su voz se quebró, como si la garganta se cerrara. Carraspeó. Intentó continuar, pero apenas pudo articular sonidos roncos. El público se removió inquieto. El crucifijo, suspendido sobre el altar, comenzó a latir. Sí, latir. Las vetas de la madera palpitaban como venas vivas. Y entonces, una línea roja descendió desde la corona de espinas tallada hasta los labios del Cristo. La sangre cayó directamente sobre el atril donde Esteban apoyaba sus manos. El sacerdote retrocedió, tosiendo. Intentó hablar de nuevo. «Es milagro». Pero las palabras murieron en su boca. La sangre no dejaba de brotar, cubriendo el libro sagrado que tenía abierto. Las letras impresas se mancharon hasta volverse ilegibles. La gente gritó. Algunos huyeron hacia la puerta. Otros cayeron de rodillas. Yo permanecí inmóvil, con el corazón a punto de estallar, viendo cómo Esteban trataba de hablar, pero ningún sonido salía de su garganta. Sus labios se movían desesperados, pero lo único audible era el murmullo que emergía de la cruz. «Mientes, mientes». El padre cayó al suelo, ahogándose en silencio. Sus ojos imploraban ayuda, pero nadie se atrevió a acercarse. La cruz seguía sangrando, cada vez más, como si denunciara la mentira que él acababa de pronunciar. Aquella misa no terminó con bendición. Terminó con un sacerdote enmudecido y un pueblo que comprendió, horrorizado, que en ese templo ya no se podía mentir sin pagar un precio. Yo lo entendí mejor que nadie. El altar se había convertido en un tribunal. Y el juez, de madera y sangre, jamás se equivocaba. Capítulo 4. Confesiones manchadas. El confesionario siempre había sido un refugio de silencio. Un espacio donde los pecados se desvanecían en la sombra y quedaban atrapados tras la celosía de madera. Pero esa noche, cuando el padre Esteban, aún sin voz, fue reemplazado por frailes más jóvenes, el lugar se convirtió en un escenario de terror. Yo estaba allí, oculto entre los bancos, observando. La primera en entrar fue una mujer anciana, conocida por sus rezos interminables. Se arrodilló, y su voz temblorosa atravesó la rejilla. «Padre, he faltado a la caridad, he murmurado contra mis hermanas». El fraile, con paciencia, la escuchaba, pero entonces, la mujer calló. Se notaba que ocultaba algo. Y en el instante en que sus labios dijeron nada más, un sonido húmedo resonó sobre nuestras cabezas. Ploc, ploc. Gotas rojas comenzaron a caer desde el techo del confesionario, manchando el hábito del fraile. La anciana alzó los ojos y gritó. La sangre no venía de las vigas, provenía del crucifijo colgado al otro extremo de la capilla, que parecía haber extendido su herida hasta aquel rincón oscuro. El fraile salió aterrado. Pero otro penitente entró sin demora, un joven comerciante. Sus palabras fueron rápidas, ansiosas. «Padre, confieso haber engañado en los precios, pero lo hice por necesidad». Intentaba justificarse, suavizar la culpa. Y de nuevo, el techo sangró. Esta vez, las gotas ardían al tocar la piel, dejando marcas como quemaduras. El comerciante cayó al suelo, convulsionando, mientras repetía que no era mentira. Pero todos lo vimos, la cruz sabía distinguir la verdad. Uno a uno, los fieles desfilaron por el confesionario. Y uno a uno, el mismo patrón se repitió, cada vez que una mentira se colaba en sus palabras. La sangre descendía como castigo. Al final, nadie quiso entrar más. El confesionario quedó vacío, impregnado de un olor insoportable a hierro y a humo. El silencio volvió a cubrirlo. Pero no era el mismo silencio de antes, ahora era un silencio vigilante, expectante, como si las paredes aguardaran la próxima mentira para derramar otra vez la herida. Yo comprendí algo aterrador, ya no era un lugar para recibir perdón, sino para ser juzgado. Y lo peor, es que no había escapatoria. Capítulo 5. El niño que nunca mintió. Después de días de terror y sangre, el pueblo entero se debatía entre la fe y la locura. Nadie quería acercarse al confesionario ni mirar de frente la cruz del altar. Cada mentira, por pequeña que fuera, se pagaba con gotas rojas que parecían quemar el alma. Fue entonces cuando apareció él, un niño de no más de 9 años, desconocido para todos, que llegó al convento una tarde de lluvia. Sus ropas estaban empapadas, sus ojos eran negros y profundos, y su voz, aunque suave, tenía un tono que atravesaba los huesos. «Quiero rezar», dijo, con una calma inquietante.
Lo dejaron entrar. Yo lo seguí con la mirada mientras caminaba descalzo hacia el altar. Todos conteníamos la respiración. Pero ocurrió lo impensable, la cruz, que llevaba días supurando sangre, se detuvo. Las grietas de la madera se cerraron. Y el silencio se volvió absoluto. Las monjas lloraron de alivio. El abad exclamó: «¡Un milagro! Dios ha enviado a este niño como señal de perdón». Pero yo no lo creí. Había algo en la forma en que el niño miraba el crucifijo, no con devoción, sino con una especie de reconocimiento oscuro, como si ambos se conocieran desde antes. El pequeño se arrodilló, juntó las manos y empezó a orar. Sus palabras eran claras, directas, sin adornos. Y lo más extraño, no había ni una pizca de mentira en su voz. Cada frase parecía arrancar un suspiro de alivio de las paredes mismas del convento. La cruz permanecía seca, inmóvil, como si aceptara aquella pureza. De repente, el niño interrumpió la oración y nos miró fijamente. Su rostro no mostraba inocencia, sino una seriedad aterradora. «Las mentiras han alimentado esta herida», susurró. «Pero pronto, la verdad la hará estallar». Un escalofrío recorrió la capilla. Nadie entendió del todo lo que quería decir. El abad quiso preguntarle, pero el niño ya se levantaba, caminando lentamente hacia la puerta. Antes de salir, se giró y pronunció una última frase: «Vendrá el día en que todos sangrarán con ella». Y desapareció bajo la lluvia. Esa noche, la cruz permaneció en silencio. Pero su silencio pesaba más que el grito de 1000 condenados. Capítulo 6. La mentira del abad. El niño había desaparecido bajo la lluvia. Pero sus palabras quedaron suspendidas como cuchillos en el aire: «La verdad la hará estallar». Nadie en el convento pudo dormir esa noche. Y al amanecer, el abad convocó a todos en la capilla. Su figura, alta y solemne, contrastaba con el temblor en sus manos. Trataba de mantener la autoridad, pero sus ojos delataban miedo. «Hijos míos», dijo con voz grave, «no escuchéis profecías sin fundamento. Ese niño no era enviado de Dios. Era una prueba, una ilusión del maligno. La cruz sangra porque quiere purificarnos. Y solo obediencia absoluta nos salvará». Pero mientras hablaba, yo vi algo: una vena oscura que recorría la madera del crucifijo comenzó a abrirse de nuevo. El Cristo tallado inclinó apenas la cabeza. Y de su costado brotó un chorro espeso que salpicó los escalones del altar. El abad se detuvo. Tragó saliva. Intentó continuar, pero su voz se quebraba. Y entonces, una monja alzó la voz: «No mienta, padre. Usted lo sabe, lo vimos todos. El niño detuvo la sangre. Usted oculta algo». El silencio fue insoportable. El abad giró lentamente hacia la multitud, con el rostro desencajado. «Calla», rugió. Yo soy el guardián de esta casa». La cruz respondió con violencia. La sangre descendió como cascada, manchando su túnica blanca. El suelo de mármol comenzó a resquebrajarse, como si algo debajo quisiera salir. La gente gritó, retrocediendo. Entonces lo comprendimos. El abad no solo mentía sobre el niño, mentía sobre sí mismo, sobre su pasado. Había protegido la fachada de santidad mientras escondía un crimen que ahora la cruz reclamaba. Los muros vibraban. Las ventanas estallaron hacia adentro, dejando entrar un viento helado. El abad cayó de rodillas, empapado en sangre, suplicando perdón. Pero ningún sonido humano podía callar el murmullo que retumbaba por todo el convento. «El pastor ha mentido, y el rebaño pagará». El temblor cesó de repente. Y en aquel silencio roto, el abad se desplomó sin vida frente al altar, con el rostro congelado en una expresión de horror eterno. Yo lo supe en ese instante: la cruz ya no castigaba solo al mentiroso, sino a todos los que habían seguido sus mentiras. Capítulo 7. El visitante de medianoche. La muerte del abad no trajo paz, sino un silencio aún más denso, como si el convento entero estuviera conteniendo la respiración. Esa noche, los monjes cerraron las puertas con cerrojos oxidados y velaron frente al altar. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, porque todos sabían lo que ocurría cuando alguien mentía. Sin embargo, a medianoche, se escuchó un golpe seco en la puerta principal. Las campanas no habían sonado. Nadie esperaba visita. El portero, temblando, abrió apenas un resquicio. Y entonces lo vimos: un hombre cubierto con una capa negra, empapado por la tormenta. Sostenía en la mano un bastón de hierro. «Déjenme entrar», dijo con voz grave, que no era súplica sino mandato. «Conozco el origen de esa cruz». Un murmullo recorrió el claustro. Contra toda razón, lo dejaron pasar. Caminó con paso firme hasta el altar, ignorando las miradas cargadas de miedo. Se detuvo frente al crucifijo ensangrentado y sonrió con labios pálidos. «Esa cruz no es obra de Dios», proclamó.
Fue tallada con madera de un árbol maldito, regado con la sangre de un inocente. No castiga las mentiras, se alimenta de ellas. Todos retrocedieron horrorizados. Algunos murmuraron oraciones apresuradas. Otros lloraron. El extraño golpeó el suelo con su bastón y añadió: «Yo sé cómo destruirla». Un rayo iluminó los vitrales en ese preciso instante. Y la figura del hombre parecía crecer en la penumbra. Pero algo en su voz no era limpio. Había un matiz, una grieta que olía a falsedad. Yo lo sentí primero, un escalofrío que trepó por mi columna. Y de inmediato, la cruz reaccionó. La madera comenzó a gotear otra vez. Lentamente, como si probara el aire. Las primeras gotas cayeron sobre las losas. Y con ellas vino un murmullo atronador. «Mientes». El hombre palideció. Dio un paso atrás. Pero la sangre ya corría en hilos espesos por el Cristo tallado, inundando el altar. El bastón temblaba en su mano. «No», gritó. «Les digo la verdad». Pero todos sabíamos que no era así. La cruz lo había desenmascarado. Y mientras caía de rodillas, empapado en rojo, supe con certeza que la peor mentira aún no había sido dicha, y que cuando lo fuera, nada podría detener el estallido que aquel niño había profetizado. Capítulo 8. El espejo del coro. El visitante de medianoche había muerto ahogado en sangre frente al altar. Nadie se atrevió a tocar su cuerpo, que quedó rígido bajo la mirada del crucifijo. El convento entero respiraba miedo. Y sin embargo, los rituales no podían detenerse. El domingo siguiente, el coro debía entonar los salmos. Las monjas del coro se reunieron en la sala lateral, donde un gran espejo antiguo ocupaba la pared. Aquel espejo llevaba años allí, cubierto casi siempre por una tela. Pero esa mañana alguien la había retirado. Nadie admitió haberlo hecho. Yo estaba presente, observando desde las sombras. Una a una, las voces comenzaron a elevarse, tímidas al principio, más seguras después. El cántico llenó la sala, hasta que la primera monja lanzó un grito ahogado. Todas miraron al espejo. Lo que reflejaba no eran sus rostros serenos, sino caras manchadas de sangre, con labios desgarrados y ojos hundidos. Cada nota que cantaban parecía arrancarles carne en el reflejo. «Es el demonio», susurró una de ellas. Pero no era igual para todas. Algunas se veían intactas, puras, mientras otras parecían deformadas por heridas invisibles. Entonces lo entendimos, el espejo mostraba la verdad que la cruz ya conocía. Las que habían mentido, aunque en cosas pequeñas, aparecían marcadas. El canto se quebró. Nadie podía seguir. Una monja joven, presa del pánico, gritó: «Nunca he mentido, nunca». En el espejo, su reflejo sangró por la boca, dejando claro que incluso esa frase era falsa. Ella cayó al suelo convulsionando, mientras el espejo se empañaba de rojo. El terror se apoderó de todas. Algunas corrieron, otras taparon el espejo con sus velos. Pero era inútil, la imagen seguía vibrando, latiendo como si el cristal mismo respirara. Y entonces, escuchamos la voz del murmullo que ya nos perseguía desde la cruz. «Nada queda oculto». El espejo se agrietó con un estruendo, como si hubiera explotado desde dentro. Fragmentos de cristal cayeron por el suelo, y en cada pedazo roto aún se reflejaban rostros bañados en sangre. Aunque las monjas reales ya se habían desplomado llorando. Esa noche comprendí algo nuevo y más terrible: la cruz ya no se conformaba con sangrar en silencio. Había extendido su juicio a todo lo que pudiera reflejar nuestras mentiras. Y lo peor, es que aún quedaba mucho por revelar. Capítulo 9. La mujer del secreto. El pueblo ya no era el mismo. Cada misa era un riesgo. Cada palabra una amenaza. Los fieles se acercaban al altar con miedo en los ojos, conscientes de que cualquier mentira, por mínima que fuera, podía desatar el torrente de sangre. Una tarde gris, cuando el viento soplaba con fuerza entre las torres del convento, apareció doña Elvira, una anciana conocida por su devoción inquebrantable. Sus manos arrugadas apretaban un rosario gastado, y sus labios murmuraban oraciones sin cesar. Todos confiaban en ella. Todos la veían como ejemplo de pureza. «Quiero confesarme», dijo con voz firme, mirándome a los ojos. Entró en la capilla y se arrodilló frente al crucifijo. El silencio fue absoluto. Yo observaba desde la penumbra, con el corazón latiendo con fuerza. Elvira empezó a hablar, enumerando pecados pequeños, pensamientos de ira, palabras duras, descuidos. La cruz permanecía inmóvil, pero cuando terminó, se quedó callada. Sus manos temblaban sobre el rosario. Algo más se ocultaba en sus labios. «Eso es todo», susurró al fin. El sonido fue como una campana rota. De inmediato, el crucifijo comenzó a supurar. La sangre brotó en hilos espesos, descendiendo por los brazos extendidos de Cristo.
Elvira alzó la vista. Y por primera vez en su vida, gritó: «No, no puedo decirlo. No puedo». La sangre caía sin detenerse, formando un río que bajaba por los escalones del altar. El murmullo retumbó con fuerza, como 1000 voces acusadoras. El secreto, el secreto. Elvira se desplomó en el suelo, llorando, golpeando el mármol con los puños. Entre sollozos, confesó: «Hace 40 años, yo vi morir a un inocente y callé. Lo enterraron bajo este convento». El grito resonó como un trueno. El suelo vibró, y la sangre brotó aún más, inundando sus ropas hasta cubrirla por completo. Todos retrocedimos aterrados, mientras las palabras del crucifijo seguían martillando en nuestros oídos. «Nada queda oculto». Doña Elvira expiró allí mismo, con el rosario aún entrelazado en sus dedos. La cruz, empapada, parecía más viva que nunca. Esa noche supe que los secretos no confesados eran la herida más profunda. Y comprendí que lo que Elvira había revelado no era el final, sino apenas el comienzo de una verdad enterrada bajo nuestros pies. Capítulo 10. El juicio de las sombras. Después de la confesión de doña Elvira, nada volvió a ser igual. Su grito aún resonaba en los pasillos, y la sangre derramada parecía haber despertado algo más que el terror de los vivos. El convento estaba impregnado de un aire espeso, como si las paredes respiraran. Aquella noche, mientras los monjes rezaban maitines, las velas comenzaron a extinguirse una por una. La penumbra avanzó lentamente hasta envolver la capilla. Entonces, lo escuchamos, un eco bajo, quebrado, que repetía palabras conocidas. «Hace 40 años, callé, callé». Todos nos miramos, helados. Era la voz de doña Elvira, aunque ella ya yacía bajo tierra. Las sombras proyectadas por las llamas parecían moverse con vida propia, y de sus contornos emergían frases robadas. Frases de mentira que alguna vez habían sido pronunciadas entre estos muros. «Obediencia absoluta», susurró una sombra con la voz del abad muerto. «Nunca he mentido», gimió otra, idéntica a la monja del espejo. Las sombras no solo repetían, acusaban. Cada mentira pronunciada en el convento había quedado atrapada en ellas, aguardando el momento de regresar para condenarnos. Un fraile joven intentó huir, pero su propia sombra se levantó del suelo y lo sujetó con manos oscuras. De su boca emergió un eco horrendo: «No toqué ese dinero». El fraile gritó, negando. Pero todos sabíamos que era verdad, había robado de la caja de limosnas. La cruz comenzó a sangrar en silencio, como sellando la sentencia. Yo retrocedí hasta quedar pegado al muro, temblando. De pronto, una sombra se deslizó hacia mí. Sentí su aliento frío en mi oído y escuché mi propia voz susurrando una mentira que yo había dicho años atrás. Creo con todo mi corazón. Me quedé sin aire. Era mi secreto, mi duda más oculta, ahora expuesta por aquella oscuridad. Las sombras se multiplicaban, cubriendo el techo, reptando por el suelo, repitiendo una letanía de engaños, grandes y pequeños, hasta que toda la capilla se llenó de un coro insoportable. «Nada queda oculto, nada queda oculto». El juicio había comenzado, y entendí con espanto que no serían las palabras de los vivos las que nos condenarían, sino las mentiras que habíamos creído enterradas en la oscuridad. Capítulo 11. El silencio del crucifijo. Durante semanas, habíamos vivido con el sonido constante del goteo, ploc, ploc, ploc. Cada vez que alguien mentía, la cruz se había convertido en juez implacable, su sangre marcando la frontera entre la verdad y la condena. Pero aquella madrugada ocurrió lo imposible, la cruz enmudeció. El convento entero se reunió para la oración de maitines. Todos aguardábamos el inevitable momento en que alguna mentira, consciente o no, desataría el flujo rojo. Sin embargo, cuando el fraile lector pronunció las primeras frases de la escritura, la madera permaneció seca, inmóvil. No hubo murmullos, ni gotas, ni olor a hierro. Nada. El alivio recorrió los bancos como un suspiro colectivo. Algunos incluso sonrieron, creyendo que la maldición había terminado. Pero yo no confié. Había algo antinatural en esa calma. Un vacío que pesaba más que el ruido de la sangre. Esa misma tarde, el pueblo entero pareció enloquecer. La ausencia de castigo fue interpretada como libertad. Las mentiras comenzaron a multiplicarse, comerciantes que juraban falsos precios, esposos que prometían fidelidad con labios manchados de engaño, monjas que ocultaban dudas en el corazón mientras cantaban himnos de fe. La cruz, por primera vez, no respondió. El silencio era peor que cualquier condena. Se sentía como un ojo invisible, vigilante, acumulando cada falsedad en un recipiente invisible, esperando el momento de volcarlo todo de una vez. Yo lo confirmé esa noche. Entré solo a la capilla, con una vela en la mano.
Me arrodillé frente al crucifijo y murmuré una mentira deliberada. Señor, no tengo miedo. Esperé el goteo. Esperé el murmullo. Pero lo único que respondió fue un silencio tan profundo que me perforó el pecho. Las sombras de la estancia parecían agitarse, como si estuvieran conteniendo una risa macabra. Comprendí entonces que la cruz no había perdonado nada. Solo estaba esperando. Acumulaba cada mentira, cada secreto, como una presa que se hincha antes de romperse. Y cuando lo haga, lo supe con un escalofrío en la nuca, no habrá gota que alcance. Será un diluvio. Capítulo 12, la última confesión. El silencio de la cruz se prolongó por días, como si todo el convento hubiera quedado suspendido en una espera insoportable. Las mentiras crecían como maleza en la garganta de los fieles, seguras de que ya no habría castigo. Pero esa calma era solo la antesala de la tormenta. Aquella noche, el hermano Tomás, el más anciano de los monjes, aquel que había visto levantar las paredes del convento, pidió confesar su secreto. Nadie quiso acompañarlo. Yo, sin embargo, lo seguí a distancia. Sus pasos eran lentos, arrastrados, y sus ojos parecían más hundidos que nunca. Se arrodilló frente al crucifijo, que continuaba seco y rígido, y comenzó a hablar con voz quebrada. He callado toda mi vida. Yo sé de dónde viene esta cruz. Fui testigo de su nacimiento. Mis manos sudaban mientras lo escuchaba. Tomás respiró hondo y soltó la verdad que había guardado por décadas. No fue tallada para honrar a Cristo, sino para encerrarlo. La madera bebió la sangre de un niño sacrificado bajo este altar. Desde entonces, la cruz no castiga la mentira por justicia, la devora para alimentarse. El eco de sus palabras retumbó en las bóvedas. La cruz permaneció inmóvil unos segundos, como si escuchara. Y de pronto, todo se quebró. El Cristo tallado inclinó la cabeza, y un rugido gutural emergió de la madera. Las vetas se abrieron como heridas, y la sangre brotó en torrentes imparables, bañando a Tomás de pies a cabeza. Él no gritó, solo levantó los brazos y susurró: «Perdóname, Señor». Entonces el crucifijo estalló. La sangre no cayó en gotas ni en ríos, sino en un diluvio que inundó la capilla. Los vitrales explotaron hacia afuera. Las campanas repicaron sin ser tocadas. Yo corrí, resbalando en el mar rojo que se extendía por las losas, mientras las voces ocultas retumbaban desde el altar. Nada queda oculto. Todo será revelado. Cuando logré salir al patio, el cuerpo de Tomás ya no estaba. La cruz, sin embargo, permanecía erguida, partida en dos, como testigo eterno. Y yo supe con horror que no habíamos asistido al último castigo, sino al primero de muchos. La verdad había sido pronunciada. El secreto había nacido en sangre. Y en sangre exigiría su legado. Capítulo 13, la campana que sonó sola. El amanecer tras la explosión de la cruz no trajo alivio. El convento amaneció cubierto por manchas secas de sangre, como cicatrices imposibles de borrar. Los muros, ennegrecidos por la humedad y el hierro, parecían respirar más hondo que nunca. Nadie habló durante horas, como si las voces temieran despertar a lo que aún dormía bajo el altar. Fue entonces cuando ocurrió. La gran campana de la torre, oxidada por el tiempo, comenzó a sonar por sí sola. 3 golpes largos, graves, que hicieron temblar hasta el suelo. Los monjes corrieron al claustro. Las monjas se taparon los oídos. Y yo levanté la mirada hacia lo alto. La cuerda estaba quieta. Nadie la había tocado. El sonido se repitió, arrastrando un eco que no se apagaba. Y con cada repique, la sangre seca de las paredes parecía humedecerse de nuevo, como si el metal estuviera despertando la herida abierta de la cruz. «Es una señal», susurró una hermana. «Es el juicio». Pero no lo era, no todavía. La campana seguía sonando, marcando un compás irregular, como un corazón enfermo. Entonces, comenzaron los susurros. Desde lo alto de la torre descendía una voz grave, imposible de ubicar, que se mezclaba con el bronce resonante. «No ocultéis más, no ocultéis más». El pueblo, al escucharla desde fuera, comenzó a acercarse. Hombres, mujeres, niños, todos miraban hacia la torre, convencidos de que un milagro ocurría. Pero dentro del convento, los que habíamos visto la cruz sabíamos la verdad: no era milagro, era condena. El abad había muerto. Tomás había confesado. Y aún así la campana clamaba. ¿Qué más quería revelar? ¿Qué otra mentira quedaba por salir a la luz? Cuando el último tañido se apagó, el silencio fue insoportable. El aire se volvió espeso, como si cada aliento pesara toneladas. Y entonces, desde las grietas del suelo, emergió un murmullo que nos heló la sangre. «El muerto aún habla». No supimos de quién era esa voz, pero todos entendimos lo mismo:
La campana había anunciado que los que yacían enterrados bajo el convento también reclamarían la verdad. Capítulo 14. El pueblo en llamas. La campana había callado, pero su eco seguía latiendo en el aire como un corazón podrido. El rumor de que sonó sin manos humanas se extendió más rápido que el viento. El pueblo entero se congregó frente al convento, buscando respuestas, buscando un milagro que justificara el horror. Pero lo que encontraron fue otra cosa. Al caer la tarde, el alcalde, un hombre orgulloso, levantó la voz frente a todos. No temáis, hermanos. La campana no anuncia condena, sino esperanza. Estamos a salvo. Su sonrisa era falsa, y lo supimos en el mismo instante en que la cruz, desde el interior del templo, gimió como un animal herido. El suelo vibró y del aire brotó un hedor metálico. La mentira del alcalde había encendido la chispa. De pronto, las casas comenzaron a rezumar sangre por las grietas de la madera. Los muros se mancharon solos, y los pozos escupieron agua teñida de rojo. Los habitantes gritaban, corrían, pero lo peor aún no había llegado. Con la primera mentira pública, el fuego apareció. No era fuego común, eran llamas oscuras que se alzaban de la nada, devorando las calles sin madera ni aceite. Bastaba una palabra falsa para que la chispa prendiera. Un niño mintió para ocultar un juego roto. Su casa entera ardió en segundos. Una mujer negó la traición a su marido. La plaza entera se convirtió en una hoguera. Un comerciante juró que no había robado. El mercado se consumió entre gritos. El pueblo entero ardía no por las manos de hombres, sino por sus propias mentiras. Y cuanto más mentían para salvarse, más alimentaban el incendio. Yo corría entre las llamas, viendo rostros ennegrecidos, escuchando gritos que se confundían con rezos. En medio del caos, comprendí con horror que el fuego no buscaba destruir paredes ni techos, sino quemar cada palabra vacía que habíamos pronunciado. La campana sonó una vez más, sola, y su eco atravesó las llamas. Todo será revelado. Entonces lo vi, entre las llamas. El crucifijo roto del convento se erguía como sombra viva, sus grietas brillando en rojo ardiente. Ya no sangraba, ahora ardía. Y supe que lo que vendría después no sería un castigo más, sino el fin de todos nosotros. Capítulo 15. La cruz rota. El pueblo ardía como un sacrificio vivo. Cada mentira, cada palabra torcida, era combustible para las llamas oscuras que devoraban las calles. Entre los gritos y el crujir de las casas que se desplomaban, todos corrían hacia el convento, convencidos de que solo allí encontrarían salvación. Pero lo que hallaron fue la condena final. La capilla estaba en ruinas, cubierta de hollín y manchas rojas, y en el centro, el crucifijo agrietado temblaba como si respirara. Sus vetas palpitaban con furia contenida. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos lo miraban con la misma desesperación. Era lo único que aún se mantenía en pie. De pronto, un estruendo partió el aire. La madera del Cristo crujió como hueso seco y se quebró en dos, de arriba abajo. El estallido fue tan fuerte que las campanas de la torre repicaron solas. Del corazón partido de la cruz brotó un torrente incontrolable. No eran gotas, ni ríos, sino un mar de sangre espesa que se extendió por el suelo como un diluvio. La gente gritaba, intentando escapar, pero la sangre no los dejaba. Subía por sus tobillos, los arrastraba como manos invisibles, hundiéndolos en un mar rojo que tragaba todo. Los vitrales se deshicieron, los muros se derrumbaron, y el convento entero fue devorado por aquella marea. En medio del caos, escuché el eco del niño que nunca mintió. Aunque él ya no estaba allí, la verdad estalla, y nadie puede huir de ella. Las sombras de los muertos se alzaron en la superficie del mar de sangre, repitiendo todas las mentiras que alguna vez pronunciamos. Era un coro insoportable, un espejo de lo que habíamos ocultado. Yo intenté rezar, pero mi voz se ahogó en el hedor metálico. Comprendí que no había oración que pudiera salvarnos, porque no era el demonio quien nos castigaba, éramos nosotros mismos, devorados por nuestras propias palabras falsas. Cuando la cruz terminó de deshacerse en astillas flotando sobre el mar rojo, supe que ya no quedaba nada, ni fe, ni perdón, solo la verdad desnuda, sangrienta, exigiendo el precio que nunca quisimos pagar. Y así, entre el rugido de las campanas y el diluvio carmesí, comprendí la sentencia final. Nada queda oculto, nunca lo estuvo. Epílogo. El eco en la oscuridad. Dicen que todo fue tragado por el mar rojo, el convento, el pueblo, las voces que gritaban entre las llamas. Pero yo sobreviví, no sé si por azar o por castigo, pero desperté entre escombros húmedos, con la ropa endurecida por la sangre seca. El silencio era absoluto, no había campanas.
ni oraciones, ni llantos, solo el murmullo lejano de un río que ya no existía. Caminé entre ruinas y cenizas, buscando señales de vida, pero lo único que encontré fueron espejos rotos incrustados en el suelo, fragmentos que aún reflejaban rostros bañados en sangre. Creí que todo había terminado, hasta que lo escuché. No era un grito, ni un lamento, era un latido, lento, profundo, que provenía de bajo tierra. Me arrodillé, con las manos temblando sobre las piedras, y lo oí más claro. Nada queda oculto. El suelo vibró bajo mis dedos, y en la penumbra, comprendí que la cruz rota no había muerto, solo había cambiado de forma, escondiéndose en lo profundo, esperando nuevas mentiras para volver a sangrar, porque mientras existan labios capaces de ocultar la verdad, su herida jamás se cerrará, y yo sigo respirando entre sus ecos.